Bueno, en este video lo que se va a ver es el uso de los filtros o del filtrado de datos en más bien de imágenes, utilizando entonces la librería de OpenCV y algunas matrices o máscaras, mejor conocidas entonces como máscaras, para pues realizar el filtrado directamente sobre estas imágenes, ¿no? Creo que ya dije varias veces imágenes, pero entonces vamos a ver. Ok. Entonces, para ese caso, bueno, se van a utilizar estas librerías, las de siempre, y se va entonces a realizar esta operación de convolución utilizando estas máscaras, como ya había mencionado, con un filtro 2D, utilizando entonces la función filter2D. Para ello se va a crear un kernel o un núcleo a partir entonces de unas ciertas matrices. Estas ciertas matrices entonces que van a funcionar como máscaras se pueden crear de esta forma. En este caso se va a crear una matriz de 1 por 1, una matriz de 5 por 5, todas rellenas de 1, pero dividido entre 1 sobre 25, ya que una de las formas entonces para generar estas máscaras kernels es el utilizar entonces ya sea o máscaras normalizadas o máscaras cuyo valor de cada uno de los píxeles que la conforman sea igual a 0. En este caso, bueno, si está normalizada la suma de cada uno de sus valores va a ser entonces igual a 1. A lo que me refiero entonces es de que en este caso la matriz va a estar compuesta entonces de una serie de unos. Se hace copy paste así, todo eso multiplicado entonces por 1 sobre 25 para obtener sobre cada una de ellas entonces un 1 sobre 25, ¿no? Ya que la suma entonces la suma total de todos los elementos de la matriz me daría 25, y por tanto cada una de ellas se debe dividir entre 25 para que quede la suma entonces total de los datos o de cada una de las celdas de la matriz sea igual a 1. Es normalizado. Bueno, se genera de esta forma mediante la librería NumPy con unos de 5 por 5 de tipo flotante de 32 bits, y cada una de ellas se divide entonces entre 25. Y por otro lado, entonces, ya teniendo este kernel en particular, ahora lo que se va a hacer es aplicar mediante la función filter2D a una cierta imagen que ya se abre anteriormente, se le va a aplicar entonces ese kernel o esa máscara, utilizando entonces, bueno, ya como decía aquí la imagen, la máscara, y este -1 quiere indicar entonces que se va a mantener, que se puede colocar o no, que se va a mantener la misma profundidad entonces de bits de la imagen. Si estamos utilizando entonces una profundidad de 8 bits, pues esta se va a mantener sin ningún problema. Ok, entonces ya mostramos la imagen, y con esto vamos a tener entonces una imagen de esta forma. La original se va a observar aquí, mientras que el promediado que se está haciendo entonces con este código mediante este tipo de máscara nos va a mostrar entonces una imagen un poco más difuminada. Entonces hay una idea que se puede observar de el uso entonces de estas imágenes, ¿no? Difuminarla, o también a veces lo dicen emborronar un poco la imagen, ¿no? Pero bueno, se oye un poco mejor esta parte de la difuminación. Ok, siguiente entonces, bueno, aquí está el emborronamiento de la imagen, que también entonces sería utilizando para esto se utiliza un filtrado pasabajas para eliminar el ruido de alta frecuencia, que es uno de los ruidos más comunes, ¿no? Cuando se utiliza entonces alguna cámara o un dispositivo electrónico cerca de pues algún elemento que perturbe mediante altas frecuencias pues el correcto funcionamiento de la misma cámara o del mismo dispositivo electrónico, entonces van a aparecer este tipo de ruidos. Para ello entonces se puede utilizar la función blur, que lo que va a hacer es entonces difuminar o emborronar la imagen, y a partir de ello se va a realizar algo un poco similar a lo que se hizo anteriormente con este kernel,
pero ahora va a ser de 5 por 5 dentro de la imagen, ya sin requerir entonces esta profundidad de la imagen, y entonces el resultado va a ser de manera un poco similar a lo que se había hecho. Simple y sencillamente entonces está haciendo pasar una máscara que sea la cual está normalizada y que va a multiplicar entonces todos los píxeles alrededor del píxel central que se encuentra ahora sí, en el centro de toda la máscara, y dejar entonces ahí la suma de cada uno de los valores, los cuales están en este caso divididos entre 25, bueno, no, más bien en el caso anterior divididos entre 25, y de esa manera entonces se va a ir considerando, tomando en cuenta, por ejemplo, que si fuera este píxel central se van a tomar todos los de alrededor, y entonces de esa manera se está haciendo como una especie de promediado de la imagen, sabiendo entonces todo lo que está alrededor, considerando entonces todo lo que se encuentra alrededor de la imagen. Por otro lado, entonces vamos a tener en este caso un filtrado gaussiano. El filtrado de tipo gaussiano va a funcionar a ser muy similar entonces a generar una especie entonces de filtro o máscara gaussiana. Este desenfoque de tipo gaussiano se va a presentar, por ejemplo, al observar máscaras que asemejen o que se acerquen bastante a este estilo de máscara, el cual pues bueno, se va a colocar en el centro un valor muy alto y va a disminuir de manera exponencial gaussiana hacia los alrededores, generando entonces este efecto sobre la imagen en particular, o en la cual se está analizando. Estas máscaras pues en general funcionan mucho mejor cuando son un poco más grandes en el caso de las gaussianas, pero también se puede utilizar máscaras pequeñas o que son relativamente pequeñas, de 3x3 o de 5x5. Estas máscaras entonces lo que van a generar son imágenes que también se encuentran un poco entonces pues este tipo de filtros es altamente efectivo para remover ruido gaussiano de una imagen y obteniendo entonces esa imagen también un poco borrosa, ¿no? En este caso la función, lo que se utiliza, el Gaussian Blur de OpenCV, va a ser la imagen, el tamaño de la máscara o de kernel que se va a estar utilizando, y finalmente la desviación estándar en las direcciones X y Y. Si solamente se proporciona una desviación estándar de esta función gaussiana, lo va a tomar entonces para el eje X y para el eje Y del mismo tipo. Ok, entonces ya se presentan imágenes de este tipo. Ok, que se hace un poco borrosa, pero eliminando entonces este ruido con una distribución del tipo gaussiana. No es totalmente un ruido blanco, que un ruido blanco tiene una distribución uniforme, sino que va a tener ahí una especie de distribución gaussiana. Finalmente vamos a tener, bueno, para este caso vamos a tener lo que es este filtro de mediana. Utilizando la función para añadir ruido de sal y pimienta a una imagen, se va a presentar lo siguiente. Vamos a tener entonces nuestra imagen original, a la cual se le añade de manera artificial entonces este ruido de sal y pimienta, el cual, bueno, son valores entre 0 o 200, más bien de 0 y 255 o 0 o 255 sobre toda la imagen, con una cierta desviación estándar para entonces definir dónde va a estar, en qué momento, o más bien esos umbrales en los cuales va a aparecer el ruido negro o el ruido blanco, o los puntos negros o los puntos blancos. Y finalmente entonces lo que se aplica es utilizar el filtro de mediana. Este filtro de mediana va a calcular entonces la mediana de todos los píxeles dentro de la máscara, dentro de una cierta máscara alrededor de un píxel central, y este mismo va a ser reemplazado con el valor de la mediana.
Este filtro, el de mediana, es altamente efectivo para remover este ruido de sal y pimienta. Entonces, cuando aparezcan imágenes con este tipo de ruido, perfectamente se pueden utilizar estos filtros de mediana. Sin embargo, también uno de los pequeños problemas que aquí se pueden observar es de que aparecen ya algunos contornos muchísimo más definidos, y otros también se empiezan a eliminar. Aquí ya no se nota entonces muy bien la boca, ¿no? Completamente. Sin embargo, en algunos otros pues sí ya se notan mucho más. También podemos observar aquí en las letras que se pierden algunos de las cosas adicionales, ¿no?, que tenía aquí la letra, estas letras. Pero bueno, esto se entiende perfectamente porque el ruido sal y pimienta afectó cada uno de estos elementos, y por tanto, al aplicar ese filtrado, pues aunque se eliminan, también se va a llevar algunas cosas que pues ya lamentablemente no pueden ser tan fácilmente recuperadas. ¿Qué otra cosa? Bueno, a diferencia de algunos otros tipos de filtros, en los cuales pues los valores que van apareciendo en la nueva imagen no se encontraban en la original. En el caso, por ejemplo, de este filtro de mediana, al tratar entonces estadísticamente para encontrar la mediana dentro de ese kernel o máscara, sí van a seguir apareciendo valores que se encontraban originalmente dentro de la imagen. Y por eso este tipo de filtrado, bueno, permite mantener un poco más los valores originales que tendría la imagen, ¿no? Los valores originales de los píxeles, de las intensidades de color de los píxeles. Ok. Generalmente entonces se tiene que colocar aquí en el filtro de mediana el tamaño de el filtrado, no, perdón, de la máscara con la que se va a trabajar, prefiriéndose el uso, o más bien no prefiriéndose, debe de utilizarse algún número positivo e impar para generar la máscara, tal como se observa aquí, ¿no? En esta parte va a ser una máscara de 5×5. Bueno, aquí es para añadir entonces un ruido de tipo sal y pimienta, ¿no? Finalmente se va a tener en este caso un filtro de tipo bilateral, esta cosa de aquí, el cual, como se puede observar, entonces genera algunos efectos interesantes sobre la imagen. En este caso, como se observó en algunos de los otros filtros, lo que ocasionan estos es como decía, el emborronamiento o la difuminación de la imagen, perdiendo entonces muchas veces los contornos de la misma. Pero en el caso del filtro bilateral, este tipo de filtrado es altamente efectivo para remover el ruido, pero también va a preservar entonces estos bordes, ¿no?, de la imagen, aunque su operación es un poco más lenta que el de otros filtros. En el caso entonces de que se tenga alguna imagen la cual esté contaminada con gran cantidad de ruido, tenga ruido, y se requiera entonces quitar ese ruido, pero mantener los bordes, por ejemplo, para seguir con el paso de la segmentación de la imagen, pues entonces muchas veces se mantiene o se prefiere el uso de este tipo de filtrado bilateral. Ese filtro bilateral entonces utiliza también un filtrado tipo gaussiano en el dominio espacial, pero además utiliza uno adicional o multiplicativo, donde está el código, o se está multiplicando también con un componente de filtrado gaussiano, el cual es una función de las diferencias de las intensidades de píxel. Esta función entonces gaussiana en el espacio asegura que solamente los píxeles que son espacialmente vecinos son considerados para el filtrado, mientras que el componente gaussiano aplicado en el dominio de la intensidad de cada uno de estos píxeles, una función gaussiana
de las diferencias de intensidad, va a asegurar que solamente estos píxeles, los píxeles con intensidades similares al central, se incluyan en el cálculo, preservando de esta manera así cada uno entonces de las intensidades de los píxeles, y con ello asegurando o preservando, como decía, los bordes de las mismas. Aquí entonces podemos observar que se coloca el filtrado bilateral con estos datos, bilateral filter. Después se coloca o se pone la imagen. Posteriormente entonces también se va a añadir el diámetro de cada del vecindario entonces de los píxeles. Esto por supuesto tiene que ver muchísimo entonces con ese vecindario a partir de la máscara que se podría estar utilizando con este filtro. Y por otro lado entonces también se va a tener un valor que se le conoce también como sigma color, o el valor de la desviación estándar en el espacio de color, y en el espacio, sería en y después en el espacio de las coordenadas, como decía, un filtro gaussiano, que sería en el espacio de la intensidad, si lo vemos simple y sencillamente sobre cada uno de los píxeles, y otro en el filtrado de manera espacial. Entre más grandes sean los valores de estos datos, en este caso del sigma, o la desviación estándar, en este caso el color de cada el color que va a ir apareciendo entonces entre cada uno de los píxeles se comenzará a mezclar, y se va entonces a perder los valores de los bordes de alguna manera, ¿no? Ya que se empezaría entonces a generar una mezcla de las intensidades de cada uno de los píxeles. Y por el otro lado, en este punto, entre más grande sea el valor, los píxeles tenderán a mezclarse juntos, por lo que las intensidades, o por lo que los valores de las intensidades entre cada uno de los píxeles que van a ser vecinos espacialmente se van a juntar o mezclar de la misma manera que en el anterior. Muchas veces se utilizan estos parámetros del mismo tipo, del mismo valor, para evitar algunas inconsistencias o problemas, ¿no? que pueden ir apareciendo en el uso de este mismo filtrado. Y ya finalmente entonces se tendría esta imagen así. Bueno, entonces hasta ahí esta primera parte de lo del filtrado. Seguirá con otra cosa un poco más sencilla, pero bueno, se pueden utilizar todos estos filtros para ir eliminando ruidos, ya sea, más bien para ir difuminando la imagen, tratar con ruidos de alta frecuencia, que vayan apareciendo ahí valores de alta frecuencia, que muchas veces aparecen como líneas o algunas otras artefactos que van apareciendo sobre la imagen. En el caso de que vayan apareciendo ruido de tipo gaussiano, se puede utilizar el filtrado gaussiano. Ruido a la pimienta, utilizar entonces el filtro de mediana, y el filtrado bilateral si se quiere mantener entonces o preservar los bordes sin ningún problema. Bueno, hasta aquí entonces este video. Chao.